Cuando tenemos un rectificador de onda completa con toma central. Esto es un full wave rectifier. Cuando tenemos una situación como esa, supongamos que tenemos un transformador 10-1, sabemos que desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, la totalidad del voltaje va a ser 12 voltios. Ahora, de esos 12, 6 voltios AC van a estar desde la toma central hacia arriba y 6 voltios AC desde la toma central hacia abajo, ¿sí? Por la ley de transformadores. A este voltaje nosotros le hemos estado llamando el voltaje pico del secundario entre 2. Claro, cuando lo cambiamos a voltaje pico. Es decir, tomamos este voltaje y por la fórmula que conocemos, cambiamos ese voltaje AC a voltaje pico. ¿Ok? Pero ese no es el voltaje pico del secundario en su totalidad, esa es la mitad de ese voltaje pico, ¿verdad? Es decir, tomamos el 6 voltios AC, lo multiplicamos por la raíz de 2. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Este es el voltaje AC del secundario entre 2. Ok, cuando tomamos ese voltaje lo multiplicamos por raíz de 2, tenemos el voltaje pico del secundario entre 2. ¿Sí? Bien, en este caso, ¿cuál sería ese voltaje? ¿Cuánto es 6 por raíz de 2? ¿Cuánto es? 8.48. Ok, pues el voltaje pico del secundario entre 2, porque es la mitad de ese voltaje en su totalidad, es 8 puntos. 48. Bien. Ese full wave, ¿verdad? Este es un full wave rectifier con toma central. Cuando el medio ciclo positivo está en la parte superior, al mismo tiempo está el medio ciclo negativo en el diodo de abajo. Es decir, este diodo ahora mismo está forward, suponiendo que está el medio ciclo positivo en la parte superior, mientras el diodo de abajo está reverse. Si nosotros fuéramos a buscar el voltaje máximo reverse que debe soportar ese diodo, ¿cuál será? Bueno, para nosotros saber cuál es la diferencia de voltaje que hay entre el cátodo y el ánodo de ese diodo, debemos saber cuál es el voltaje en este punto. ¿Cuál es el voltaje aquí? A esto nosotros le llamamos el voltaje pico out, ¿sí? ¿Y ese voltaje quién es? ¿Cuál será ese voltaje? 8.48. No. Ese va a ser igual al voltaje pico del secundario entre 2, que es 8.48, menos quién? Menos los puntos. Menos el voltaje de barrera. Lo de Menos el voltaje de barrera. Estamos hablando de que sería 8.48 voltios menos 0.7 voltios. ¿Cuánto es eso? 7 punto cuánto? 8.48. 7.78. 78. Sí. Bien. Ese es el voltaje pico out. Está cogiendo el del punto de... Ese es el voltaje pico out. ¿Ok? Ahora, ese voltaje está en el cátodo, mientras en el ánodo está el voltaje pico del secundario entre 2, que es 8.48, pero negativo. ¿Sí? Porque es el pico negativo, no el positivo, el que se encuentra en este momento aquí. Es decir, si usted se pone a ver la diferencia de voltaje o el voltaje, el PIV de ese diodo, es la diferencia de voltaje que se va a dar entre el ánodo y el cátodo. ¿Cuál es el voltaje que hay en el cátodo? El voltaje pico out, que es el voltaje pico del secundario entre 2 menos el voltaje de barrera. Ahora, ese voltaje menos el voltaje que hay en el ánodo del mismo, que es el voltaje negativo, el voltaje pico del secundario negativo entre 2. ¿Ok? Fíjense que es menos, porque es el voltaje pico negativo. Va a ser el PIV. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arreglar esta ecuación. Estamos hablando de que el PIV sería en este caso el voltaje pico del secundario entre 2 menos el voltaje de barrera menos más el voltaje pico del secundario entre 2. La mitad más la mitad es un entero. El PIV entonces vendría siendo el voltaje pico del secundario menos el voltaje de barrera. Ahora,
Si nosotros observamos la ecuación de arriba, el voltaje pico out, vamos a coger esta ecuación y vamos a cambiarla para que el voltaje pico del secundario sea convertido en voltaje pico out. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el voltaje pico out es igual al voltaje pico del secundario entre 2 menos el voltaje de barrera. Vamos a derivar, vamos a coger la ecuación, vamos a cambiarla para obtener el voltaje pico del secundario. Pues el voltaje pico out más el voltaje de barrera, pasamos este para lo de acá positivo, es igual al voltaje pico del secundario entre 2. Pues 2 veces el voltaje pico out más el voltaje de barrera es igual al voltaje pico del secundario, ¿sí? Hemos derivado para obtener el voltaje pico del secundario. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger esta ecuación que está aquí y vamos a llevarla aquí. Pues ¿quién es el PIV? El PIV es el voltaje pico del secundario, ¿qué es quién? 2 veces el voltaje pico out más el voltaje de barrera, ¿sí? Menos el voltaje de barrera. Pues entonces el PIV será ¿quién? Perdóname, aquí hay un error. ¿Cuál es? Esto es por 2. ¿Quién será el PIV? Pues 2 veces el voltaje pico out menos, más 2 veces el voltaje de barrera menos el voltaje de barrera. Es decir, el PIV entonces será igual a ¿quién? A 2 veces el voltaje pico out más 2 veces el voltaje de barrera menos una vez. Pues más el voltaje de barrera. Y ahí tienes 2 formas de sacar el voltaje, el PIV. O utilizas esta, que es en términos del voltaje pico del secundario, o utilizas esta, que es en términos del voltaje pico out. Hablo de si la haces de esta forma o de aquella, te tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Copy. Dos fórmulas, no hay que aprenderse tanto el Sí, Yo hice de otra manera, yo hice fue restar 8.48 menos los puntos 7. Entonces lo que hice fue que esos puntos 7 yo lo cogí. Como quiera que tú lo hagas, te tiene que dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo en cualquiera de las dos fórmulas. Cualquiera de las dos formas, claro. Ok. Si tomas el voltaje pico out, lo multiplicas por 2 y le sumas el voltaje de barrera, te tiene que dar lo mismo que el voltaje pico secundario con el voltaje de barrera. Ok, copien eso.